Amigos míos, miren el nivel de colapso moral que acaba de ser documentado y que el periodismo flojo de la prensa tradicional está intentando ocultarles. La Oficina de Comercio de los Estados Unidos emitió el veredicto final de las investigaciones de la sección 301 y 307. Esto no es una discusión de gabinete ni una simple disputa burocrática sobre impuestos. Lo que pasó en las últimas horas fue un golpe en el estómago de la cleptocracia brasileña. El informe oficial de los Estados Unidos. La USTR pone sobre la mesa una cifra aterradora, una barrera arancelaria punitiva que suma 25% por censura y corrupción sistémica, más 12.5% por connivencia con la explotación de mano de obra. La cuenta final es un arancel histórico del 37.5%. Washington puso el sello de la infamia en nuestra carne, en nuestra soya y en nuestra infraestructura comercial, insertando al país dentro de un inventario de quiebra geopolítica. El documento estadounidense crea una verdadera zona de exclusión económica en los puertos. Y el plan de la cúpula del poder fue apostar por la pasividad internacional y la impunidad de un bloque cerrado con Pekín, creyendo que la soberanía de fachada en el plano doméstico sería suficiente para encubrir las distorsiones estructurales del régimen. Ellos pensaron que decretos internos podrían revocar las leyes del mercado del mundo real, y el resultado es el bloqueo total del flujo, lujo de poder. Comprar cualquier cosa de esa lista negra comercial significa que invertir o comprar cualquier insumo proveniente del territorio brasileño se ha convertido en un grave riesgo financiero y una pérdida moral automática para cualquier gran jugador del planeta, mudo como grande player do planeta que opere na moeda americana. Aocaster, aspiraciones. Fuertes y definidas. La internacional de la Liga de Compadres simplemente expiró. Los puertos no mienten. El dinero global huye de las naciones marcadas con el sello de riesgo soberano, y el impacto directo en la economía real es la contracción inmediata de las líneas de crédito internacionales. Brasil fue aislado por el mayor mercado del mundo y los dueños del poder no tienen a dónde correr. Ahora ponga atención a la gravedad de los datos ocultos que revelan el verdadero corazón financiero del sistema. El informe de inteligencia de Washington expone a la Liga de Compadres y arroja luz sobre las entrañas del poder. Porque el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Trabajo de Brasil pidieron la condena de JBS por comprar ganado de haciendas incluidas directamente en la lista negra del trabajo esclavo en el estado de Paraná. El registro legal fue realizado, las facturas fueron rastreadas y la fiscalización interseccional aceptó la cadena de suministro de la gigante de la carne, pero el mecanismo de protección operó rápidamente. En los bastidores más profundos del gobierno federal, la orden fue salvar al socio comercial de primera línea. El ministro actuó directamente en la cima de la estructura jurídica y anuló la multa del Ministerio Público contra la corporación. Dicho sea de paso, si no lo he mencionado aún, la JBS de los hermanos Bautista, los amigos de Lula o los socios, es una pregunta, no una afirmación. Mira el nivel de inversión de valores. Luego el petismo emitió una ordenanza escandalosa creando una nueva regla sobre el registro público, que permite que grandes empresarios hagan acuerdos de indulgencia con la Unión para salir de la lista de infractores, evitando la vergüenza pública y limpiando su historial a la fuerza. La contradicción es un golpe en el estómago, amigos míos. El partido que pasó 40 años subiendo a los escenarios jurando que defendería al trabajador, ahora usa la pluma oficial del Estado para proteger a los amigos del rey y blindar las ganancias de miles de millones de los hermanos Batista. La consecuencia en el flujo es devastadora. El arreglo doméstico provocó un cortocircuito fuera de nuestras fronteras. El satélite estadounidense ignoró la goma que el gobierno brasileño usó para limpiar a los socios en Brasilia. Washington identificó que la ganancia de la carne proviene de pastos irregulares. Pasa por la protección gubernamental, alimenta la estructura política y ahora chocó contra el muro del bloqueo estadounidense. El dinero de la carne será retenido. Y lo que la élite política en Brasilia finge no entender es que las reglas del juego internacional no se doblan ante discursos de campaña ni retórica ideológica de redes sociales. Las decisiones tomadas por el Departamento de Comercio están fundamentadas en pilares jurídicos históricos e intransigentes de Estados Unidos. La sección 307 fue creada en 1930.
Desde hace casi 100 años, la legislación de Washington prohíbe terminantemente la importación de cualquier bien producido, total o parcialmente, mediante trabajo forzado. ¿Y qué es trabajo forzado según sus reglas? Bueno, es cualquier servicio obtenido bajo amenaza de castigo o donde el trabajador no se ofreció de manera voluntaria. El Gabinete Comercial estadounidense inició 60 investigaciones geopolíticas simultáneas y encuadró a 54 economías que fallan en poner barreras legales contra mercancías producidas mediante explotación humana. La reacción de Brasilia fue fingir ignorancia ante la aplicación de esas normas, tratando el peso de la inteligencia occidental como si fuera una disputa común de mercado. El gobierno intentó impulsar en la prensa la narrativa de que el endurecimiento estadounidense era solo una jugada comercial pretenciosa. Pero la máquina de inteligencia de Donald Trump opera con datos satelitales y rastreo de la cadena logística. Él no está usando opiniones personales ni informes parciales. Él activó dispositivos legales de casi un siglo para asfixiar regímenes y estructuras que financian bloques geopolíticos hostiles. Y esto fue lo que Marco Rubio dijo sobre Brasil. La consecuencia en el flujo es el congelamiento inmediato de los contratos de exportación a largo plazo. Cuando la ley de 1930 es activada por el Tesoro estadounidense, cualquier banco internacional que procese pagos en dólares para productos bajo investigación queda sujeto a sanciones secundarias. El circuito financiero cierra las compuertas y los dólares dejan de entrar en la caja de las empresas comercializadoras. Esto es muy serio. Nadie está difundiendo la verdad ni la magnitud de este estrangulamiento. Lo que estamos presenciando es la sincronía quirúrgica de un engranaje que intentó reinstalar el pasado previo a la Lava Jato en Brasil. Ahora pon atención a esto porque ocurrió el desmantelamiento jurídico de los castigos de la mayor operación anticorrupción del país y fue documentado paso a paso por el mercado internacional y por las agencias de riesgo. Y el informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos cita explícitamente las decisiones de los ministros, como el caso del ministro Díaz Toffoli, que anuló de forma individual las multas multimillonarias de los acuerdos de indulgencia de las empresas involucradas en corrupciones. El documento estadounidense señala que Brasil falló de manera flagrante en mantener el combate a la corrupción y el respeto a los contratos internacionales. El plan de acción fue diseñado en 3 etapas muy claras en los bastidores del poder. La Suprema Corte Federal abrió el camino limpiando el pasado criminal de los involucrados. El Comando Ejecutivo retomó el control de la máquina pública y los viejos conglomerados socios evaluaron el escenario para retomar el dominio absoluto del mercado bajo las bendiciones políticas del gobierno de Lula. El plan de Brasilia era crear una protección jurídica interna absoluta que hiciera a los amigos del rey inmunes a cualquier demanda legal y a cualquier investigación futura. Pero ese arreglo tras bambalinas no tiene validez en el comercio exterior. El veredicto estadounidense ignoró la ingeniería política nacional. La consecuencia en el flujo es la destrucción de la seguridad jurídica para el capital extranjero. Pongan atención, amigos míos, porque estamos hablando de jaque mate y de lo que viene antes de la fuerza cinética, es decir, antes de que los portaaviones lleguen a Río de Janeiro y a la costa brasileña. Pongan atención aquí. El inversionista internacional se dio cuenta de que el sistema brasileño se reorganizó para proteger a los compadres y la respuesta estadounidense fue la degradación automática del país a la categoría de máximo riesgo comercial. Eso es terrible para cada uno de nosotros, los brasileños. El dinero de inversión directa se evaporó porque el mundo se dio cuenta de que el crimen institucionalizado fue perdonado por la misma corte que debería castigarlo. Y ahí viene el punto central del colapso de nuestra soberanía económica y del aislamiento de nuestro sector productivo. El informe de inteligencia presenta una verdadera declaración de guerra comercial contra la estructura de los compadres. El bistec brasileño fue citado nominalmente de forma quirúrgica como producto derivado de la explotación y de la connivencia estatal en el campo. El documento estadounidense detalla que el crecimiento exponencial de las exportaciones de carne de res de Brasil al mercado asiático está deliberadamente contaminado por la falta de fiscalización y por la leniencia del Estado ante las violaciones humanitarias. La alerta emitida por Washington prohíbe la entrada de carne de Brasil en el mercado norteamericano de forma inmediata. Lo que Brasilia intentó esconder bajo la alfombra de la soberanía fue el verdadero tamaño del estrangulamiento.
repitiendo que el mercado de China suplía cualquier pérdida en las Américas y que el flujo de capitales continuaría inalterado. Solo que el jaque mate de Trump es geopolítico y afecta las rutas globales. La ley estadounidense castiga a los países que importan insumos generados por trabajo forzado. Como China exporta productos terminados a Estados Unidos, si Pekín sigue comprando carne brasileña, por ejemplo, incluida en la sección 307, la propia China sufre sanciones severas y pierde el acceso al mercado estadounidense. Trump creó la trampa perfecta. Sufre si se queda comprando, si Pekín sigue comprando productos similares incluidos en la sección. Y amigos míos, el pánico es generalizado en el corazón del agronegocio de los compadres. El mercado chino se verá obligado a despedir a los proveedores brasileños para salvar su propia piel económica. El precio de la carne se desploma internamente, los frigoríficos empiezan a acumular inventarios sin destino y los miles de millones de dólares que sostenían el superávit comercial de Brasil empiezan a desaparecer de la contabilidad nacional. Ahora mira el nivel del error estratégico que se cometió por pura obsesión ideológica y sumisión diplomática. Los informes comerciales demuestran una disparidad brutal en el perfil de los intercambios comerciales de Brasil con sus socios mundiales, dejando en evidencia nuestra dependencia. Estados Unidos son los compradores históricos de nuestros productos de alto valor agregado, importando aviones de Embraer, motores industrializados, turbinas y autopartes complejas que generan empleos de alta calificación en el mercado interno. En total contraste, China concentra casi la totalidad de sus compras en insumos primarios brutos, absorbiendo volúmenes masivos de soya, mineral de hierro y carne sin procesar. Trump sabe que Brasil cambió la asociación estratégica con quienes construyen turbinas y aviones por un bloque que solo consume nuestro suelo y extrae la materia prima primaria. O sea, produces la materia prima, la mandas al extranjero y te ves obligado a comprar todo de nuevo ya procesado de China. Él solo está cobrando la factura de esa elección en los mercados internacionales. El Itamaraty operó activamente para dejar de lado la diplomacia estadounidense y alinear todas las decisiones soberanas con los intereses del régimen chino. Aceptando el papel de gran hacienda colonial, no es Lula quien grita imperialistas, colonialistas, pero sirve exactamente al mayor imperio comercial del mundo, que es China, explotadora de países del tercer mundo. Brasil sirve al mayor imperio comercial del mundo, que es China, explotadora de países del tercer mundo, por destruir su propia inteligencia industrial para no competir con las industrias manufactureras de la dictadura asiática. ¿Y qué pasó? Es el proceso acelerado de la desindustrialización nacional. Cuando la pluma de Trump grava los productos manufacturados brasileños en un 37.5%, hace inviables las fábricas que aún exportaban tecnología para las amenazas. Y el flujo de dinero de alto valor agregado en Brasil se seca, quedándole al país solo los dividendos marginales de la generación de tierra y materia prima barata. Brasil se convirtió en una colonia extractivista por opción ideológica de los dueños del poder. El favorecimiento del sistema de compadrazgo no se limita a los grandes empresarios nacionales. Se extiende a los tentáculos del régimen chino en territorio brasileño, mostrando quién realmente manda en el juego. Las fiscalizaciones del Ministerio Público revelan que la ensambladora china BID, sí, amigos míos, China también forma parte del juego. Pero volviendo, la BID, instalada con un fuerte patrocinio estatal en Bahía, fue oficialmente multada por someter a trabajadores de origen chino a condiciones análogas a la esclavitud dentro de sus instalaciones industriales. Los informes detallan la confiscación de pasaportes y la restricción de la libertad de movimiento de los obreros traídos de Asia para montar la estructura de la empresa asociada. Lo que se configuró en Bahía es el retrato de una servidumbre diplomática explícita. La BID no es una empresa automotriz aislada. Es el brazo tecnológico del Partido Comunista para la expansión de China en América Latina. Y la activación del aparato de encubrimiento en Brasilia sirvió para garantizar que el flujo de crédito y los subsidios otorgados por el Palacio del Planalto fueran preservados a cualquier costo, blindando los intereses estratégicos de China de la fiscalización soberana que debería ocurrir en Brasil. Y el resultado es el cierre del cerco de inteligencia de Washington sobre la infraestructura industrial del país. Al aceptar este nivel de sumisión a la BID, Brasilia transformó el territorio nacional en un corredor de indulgencia para operaciones triangulares chinas. Estados Unidos respondió incluyendo el sector automotriz y aeroespacial brasileño en las investigaciones de sanciones aduaneras.
La consecuencia real es el veto a la exportación de cualquier componente ensamblado en Brasil que utilice insumos de esos circuitos contaminados. La caja de la ensambladora y el plan de expansión chino en el continente chocaron de frente con la realidad arancelaria. ¿Ya te diste cuenta del silencio cobarde sobre el verdadero motivo del aislamiento financiero de Brasilia y la destrucción de nuestra reputación? Te pregunto. La primera página del informe del Departamento de Comercio desenmascara la narrativa institucional. La tarifa punitiva del 25% aplicada exclusivamente contra Brasil cita textualmente de forma precisa la supresión de derechos fundamentales y las decisiones de censura previa emitidas por el ministro Alexandre de Moraes contra parlamentarios, periodistas y plataformas digitales estadounidenses. El documento de Washington tipifica la escalada autoritaria del poder judicial brasileño como una ruptura directa de garantías contractuales y del libre comercio internacional de servicios y propiedad intelectual. El costo real de esa decisión no es político, es contable. La maquinaria del Supremo Tribunal Federal y del gobierno central operó en alineación absoluta. Que la asfixia financiera de los opositores era una medida de seguridad inmune a impugnaciones externas. Ellos creyeron que el autoritarismo doméstico no tendría precio en el mercado mundial y lo que va a pasar es que ahora el cobro se hará en dólares. Por primera vez en la historia reciente, el autoritarismo de Brasilia generó un perjuicio corporativo directo a escala de miles de millones para el sector productivo. La pluma que silencia a la oposición ahora cuesta un 37.5% más en tasas aduaneras para cualquier producto brasileño que intente cruzar las fronteras aduaneras. El flujo de exportación va a pagar el precio real de la pérdida de las garantías democráticas. El mercado financiero global va a entender la advertencia. Los países que censuran a empresas internacionales pierden el derecho de operar en el libre mercado mundial y eso tiene todo el sentido. Si quieres jugar en nuestro campo en dólares, juega el juego según las reglas. Amigos míos, el ambiente que se vive ahora en Brasilia es de pánico generalizado porque los engranajes empezaron a trabarse. El presidente Lula lanzó órdenes directas de ataque mediático y represalia política contra la oposición, enfocando la artillería estatal. Y las solicitudes de destitución y linchamiento público contra el senador Flavio Bolsonaro, precandidato a la presidencia de la República. El gobierno utilizó el aparato partidista para intentar atribuirle a la oposición la culpa por el tarifazo estadounidense. El ataque no es ideológico, es desesperación financiera. Ellos saben quién tiene el teléfono de la Casa Blanca y quién posee un canal diplomático activo que opera con legitimidad ante el nuevo gobierno de los Estados Unidos. La cúpula del sistema se dio cuenta de que las fuentes de financiamiento externas se están agotando e intenta usar la cortina de humo partidista para camuflar el tamaño del agujero en la contabilidad real. Los intentos de asfixia política contra la oposición son reacciones desesperadas de un régimen que perdió la capacidad de contener la fuga de capital extranjero. Al intentar destruir los puentes de interlocución con Washington por puro pánico político, el gobierno central acelera el aislamiento financiero del propio Brasil. El flujo de dinero será bloqueado en el origen y el margen de maniobra del presupuesto nacional se redujo al límite de la supervivencia de las constructoras asociadas. Amigos míos, el tablero está trazado y el tiempo corre en contra del coraje, la cleptocracia nacional. Las tarifas propuestas del 37.5 no entraron en vigor de forma inmediata. Es en ese foro donde el Departamento de Comercio norteamericano establece que existe un plazo estricto de 30 días para negociaciones interestatales. El gobierno de Trump está intentando todo lo posible para evitar que haya presión económica sobre el territorio brasileño. La reacción defensiva del sistema será intentar alargar el proceso, con promesas vacías de acuerdos y maquillaje jurídico en las leyes de fiscalización del trabajo y de la Amazonía, intentando ganar tiempo hasta las próximas elecciones para mantener el flujo de dinero irrigando la base política del régimen. Ellos van a intentar engañar a la inteligencia estadounidense con nuevas normativas burocráticas de fachada y discursos diplomáticos ensayados. Pero la realidad económica impone un límite físico a la farsa. Lo que necesitas entender es que la subida del precio de la carne, la disparada del dólar y el desplome de las acciones en la bolsa no son anomalías pasajeras. Son el costo real de la libertad que empieza a cobrarse de afuera hacia adentro.
El tarifazo de julio es el remedio amargo indispensable para sofocar los engranajes financieros del Foro de Sao Paulo, que tomaron las instituciones por asalto. Cuando el oxígeno de la Liga de Compadres se acabe en las cuentas corrientes de los amigos del rey, la infraestructura de apoyo del régimen empezará a desmoronarse por autofagia. Es la realidad limpiando el mercado que el sistema intentó corromper. Y ante este escenario que les presenté aquí, que por cierto no van a ver en Globo, no lo van a ver en el programa de Luciano Huck, ni en el programa de Angélica, no, amigos míos. Ahora vamos a separar a quienes ven el juego de quienes consumen la narrativa negativa masticada de la televisión. Lo que estamos viendo suceder en Brasil es fruto de pura incompetencia en la gestión. ¿O es la ejecución fría de un sabotaje deliberado a nuestra economía para entregarnos de rodillas al bloque chino? Quiero ver tu nivel de análisis. Si crees que es el colapso por desesperación, escribe en los comentarios la palabra incompetencia. Pero si ves el movimiento estratégico detrás de las cortinas, comenta la palabra sabotaje. Participa en este inventario y deja tu huella. Pero la verdad, mis amigos, es que no puedes depender de las plataformas que el sistema controla para entender el verdadero juego de quienes mueven las piezas del poder. ¿Entendiste el engranaje de Brasil? Mira, Rede Globo y las demás televisoras abiertas del país, ellas te traen las noticias, ¿no es así? Pues sí. Pero ¿sabías que el propio gobierno de Lula inyectó miles de millones de reales en esas mismas televisoras que traen las noticias de Brasil? ¿Tú crees que realmente lo van a hacer? No te olvides de ¿y qué está pasando? ¿O van a preguntarle al jefe qué es lo que se debe decir? Y si quieres acceder a un análisis con profundidad quirúrgica, sin censura, sin filtros y sin esa narrativa tibia y manipulada que intentan meterte en la cabeza todos los días a través de la prensa oficial, necesitas formar parte de nuestro búnker de inteligencia. Haz clic ahora mismo en el enlace, hay un código QR en la pantalla, enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Hay más de 3,000 analistas allá que financian la verdad que traemos aquí, así que no pierdas tiempo, únete a nuestro búnker de inteligencia. Y si te gustan las series y películas, creamos un canal con recomendaciones fantásticas. Basta de perder tiempo en Netflix o Amazon eligiendo qué ver. Sé que quieres ver lo que es bueno y por eso hicimos ese trabajo por ti. Así que, con recomendaciones semanales de series y películas para que disfrutes con tu familia, sin cultura woke, sin quejas innecesarias. Puedes estar seguro de que te va a gustar. Ahí está. Haz clic en el enlace en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta. Sigue y apoya nuestro canal de series y películas. Ahora, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video, blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en la próxima. Hasta entonces.